Muy buenos días chicos, esta es la quinta clase de estudios sociales en la cual vamos a ver un nuevo tema el día de hoy. Y pues bien, el objetivo de la clase del día de hoy es recordar el censo como herramienta para recolectar información sobre la población del Ecuador, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es censo y qué es población como tal. Pues bien, empecemos con la definición básica. ¿Qué es la población ecuatoriana? Pues se entiende por población al conjunto de personas que habitan dentro de un determinado territorio. En el caso de la población de Ecuador, resulta ser la fusión de varias culturas. Como ya sabemos, en nuestra población tenemos la presencia de varias culturas existentes. Está la indígena, los ecuatorianos, están los mestizos, los blancos, ¿verdad? E incluso tenemos también la influencia de personas de Europa, que vendrían a ser literalmente, textualmente los blancos, ¿ok? La población dice que no es un grupo estático debido a que crece o se modifica. Recordemos que debido a que a diario ahí se dan nacimientos, ¿verdad? Y defunciones, entonces, debido a esto decimos que no es estático, ¿verdad? Varía, constantemente cambia. Puede que en algunos años haya un crecimiento acelerado y en otros de pronto un crecimiento mucho más pequeño o incluso la población se haga un poco más pequeña. Pues bien, y usualmente para conocer estos cambios, ¿verdad? O investigar, estudiar estos procesos, realmente se utilizan los censos, ¿ok? Por medio de los censos se sabe cuál es la población ecuatoriana y sus respectivos, las características propias de la población, ¿sí? Pues bien, los censos. Los censos recogen datos e información sobre las condiciones de vida de los habitantes de un lugar. Mide el desarrollo de la población y cómo se ha adaptado a los cambios. Investiga problemas sociales para que el gobierno tome medidas que ayuden a mejorar el nivel de vida de sus mandantes. Pues bien, aquí básicamente vemos la importancia como tal de que se den estos censos, ¿verdad? Entre ellos nos menciona que ayuda a que el gobierno sepa cuáles son los problemas sociales y de esa manera tomar medidas, ¿verdad? O actuar de forma en que ayude a mejorar esa calidad de vida de los mandantes, que en este caso es el pueblo. El INEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, es el encargado de realizar este estudio mencionado. El último realmente que se creó fue en el año 2010 y posteriormente esto, bueno, cuenta principalmente con el respaldo del registro civil, que son los que recolectan información, por ejemplo, las inscripciones de nacimiento y los certificados de función. De esa manera tienen un control de cuántas personas nacen y mueren en el país. Por último, tenemos que el censo habitualmente se realiza cada 10 años. Si observamos, el último censo fue en el 2010, eso quiere decir que en este año correspondía realizar el siguiente censo. Debido a los problemas que se han presentado en este año, ¿verdad? Se ha quedado pospuesto, aparentemente. Incluso ustedes podrán darse cuenta que por sus viviendas pasaron previamente para hacer un estudio para saber cuántas personas iban a necesitar para realizar este censo. Eh, un grupo de personas pasaron previamente a revisar, ¿sí? Por sus casas y pueden observarlo porque fuera de casa está pegado un papelito con la fecha actual. Pues bien, continuamos chicos. La información que se recoge en los censos. Ya sabemos que es realizada por medio de una encuesta, ya tenemos una idea que es una encuesta. Una encuesta básicamente es un banco de preguntas con opciones de respuesta, ¿sí? Y vemos, usualmente la información que se recolecta es, por ejemplo, la población total, que en este caso es la población total del Ecuador, ¿verdad? Como tal, o incluso puede ser forma parcial y definirlo por región, por ciudad, etcétera. La población nacional por sexo, ¿verdad? ¿Cuántos hombres y mujeres? En nuestro país hay mayor cantidad de mujeres que de hombres. La autoidentificación de la población, o sea, como cada uno se considera, pues se percibe. En este caso puede ser mestizo, montubio, afroecuatoriano, indígena, blanco u otro. Por eso es que podemos en muchas ocasiones mencionar con cifras aproximadas y decir que existe la presencia de que el Ecuador, por ejemplo, ya creo que lo mencionamos por ahí antes en la clase anterior, que había el 7% de afroecuatorianos, el 6% son blancos
¿verdad? Y la mayor presencia de la población es indígena, perdón, mestiza, ¿sí? Y contamos con una gran variedad de grupos indígenas, ¿verdad? Pues bien, la natalidad y la mortalidad, cuántas personas, cuántos niños nacen, la mortalidad, obviamente cuántos mueren. La educación, el nivel de educación que ha adquirido de pronto en el tiempo de vida, si están estudiando, no están estudiando, si hay deserción estudiantil, si no hay, si no han desertado. Toda esa información la recaudan por medio de de los censos. Tenemos el tema también de las tecnologías, si cuentan con internet, dispositivos móviles, etcétera. Toda esa información se recolecta, inclusive la vivienda, el tipo de vivienda en la que cada uno vive, si es de construcción de cemento, mixta, si es arrendada, es propia. Entonces de esa forma se obtiene este tipo de información, ¿sí? Y esto posteriormente, como vimos, ayuda a que tomen las respectivas decisiones buscando el bienestar del pueblo. Continuamos con lo que son definiciones básicas y conceptos de los censos. Pues bien, como vimos la encuesta y ya lo explicamos, un conjunto de preguntas con opciones de respuestas, ¿verdad? Tenemos la densidad poblacional que se refiere a la concentración de personas que se encuentran en un lugar determinado. Y el cálculo lo realizan dividiendo el número de habitantes por los kilómetros del territorio, del lugar que habitan, ¿sí? Entonces de esa manera saben en qué lugar, en qué región, ¿verdad? Hay mayor concentración de personas, ¿verdad? O hay menos personas en ciertos lugares, ¿verdad? Y lo vamos a ver un poquito más adelante. La esperanza de vida, esto se refiere al promedio de años, ¿verdad? Que una persona tiene de vida. En el caso de nuestro país, del Ecuador, es 70 años, ¿sí? Entonces, adicional a esto tenemos la población económica activa, que es el PEA, se lo conoce por esas siglas, y dicen que es el número de personas que se encuentran efectivamente dentro del mercado laboral, o sea, que se encuentran trabajando. En nuestro país hubo una pequeña modificación aquí para considerar como personas que formaban parte del PEA, porque usualmente son personas que están laborando, están asegurados, ¿verdad? Se consideró el trabajo informal, ¿sí? Para de esa manera incluso considerar el tema, no sé si ustedes de pronto lo han escuchado, igual se les menciono, la palabra canasta básica, que es un cálculo que hace el Estado para saber un aproximado de cuánto debería ser el ingreso de un ecuatoriano para poder vivir, o más bien de una familia, ¿sí? Pues en este cálculo actualmente se dice que debe tener 1.6 preceptores. ¿Qué se refiere a esto? De que en una vivienda, para que de pronto entre 5 personas puedan vivir, se debería tener aproximadamente un sueldo, un sueldo y el 60% del sueldo de otra persona. Entonces, para poder suplir las necesidades, ¿verdad? De una familia de aproximadamente 5 personas. En ella se constata lo que es el tema de arriendo, alimentos, estudios, educación, que obviamente son valores muy bajos. No es que se apegue al 100% a la realidad de una familia, pero sin embargo es algo estandarizado que se utiliza para poder asignar incluso y cambiar el tema de los sueldos. Por eso es que ustedes ven que al finalizar un año se le asigna hoy un pequeño incremento en el sueldo por motivos de inflación. Más nada, ¿sí? Entonces, ¿por qué se considera que dentro de cada familia hay 1.6 preceptores? Pues bien, continuamos. Y para finalizar, la población del Ecuador. Podemos observar de que la mayor parte de la concentración de habitantes se encuentra en la región costa, ¿verdad? Seguida por la sierra, luego el oriente y finalmente Galápagos, que refleja como 0%, ¿verdad? Porque ahí seguramente tienen que haber muchos decimales como tal para considerarse, bueno, para dar una cifra. Entonces, como es muy pequeña en relación a las otras regiones, podemos observar que se sale de esa manera como 0%. Pues, pues bien, chicos. Básicamente eso. Entonces, cuando hablamos de la población del Ecuador, estamos hablando de una población muy diversa, ¿sí? Muy, con muchos cambios, con muchos, perdón, con la presencia, ¿verdad? Muy,
muy variada debido a la presencia de diferentes culturas, ¿sí? Podemos ver también que el censo ayuda mucho para poder conocer cuáles son los cambios, ayuda a tomar decisiones que en favor de las personas que habitamos aquí, ¿verdad? De los pobladores, para así poder ayudar a dar las condiciones que requieran para mejorar la calidad de vida. Poder saber si de pronto los jóvenes del país están estudiando, qué nivel de educación en promedio se adquiere, cuál es el promedio de vida de un ecuatoriano, ¿sí? Entonces, toda esa información se la recolecta al realizarse un censo. Por eso es muy importante, porque ayuda a mantener esa información actualizada y poder saber qué cambios se pueden generar o se pueden producir a raíz de ese estudio. ¿Sí? Pues bien, chicos, espero poder haber despejado sus dudas y sus inquietudes. Si tienen alguna otra, con gusto me pueden pasar un mensaje por Educayo en la siguiente clase. Hacemos un pequeño repaso de unos 5 minutos y despejamos cualquier duda e inquietud. Sin más, chicos, que tengan un buen día. Pasen bien.